Se divide en tres aplicaciones de Django implementando la arquitectura de Model a Vista Template. La primera aplicación es de usuarios que sirve para administrar el registro, el acceso y los perfiles de usuarios en el sistema. La segunda es una aplicación estilo blog denominada App Blog Agri, que implementa un concepto CRUD para publicaciones de un blog, en este caso noticias del sector agroalimentario, vinculada a la aplicación de usuarios para que solo los autores de las publicaciones tengan la capacidad de eliminar o editar las publicaciones que ellos mismos hicieron, aun cuando un administrador, es decir, un superusuario, mediante el enlace disponible para el sistema de administración de Django puede eliminar cualquier publicación, siempre y cuando cuente con las credenciales necesarias. Y la tercera se llama App Risk Calc. Es una simulación de un sistema mediante el cual se puede asociar solicitantes de crédito con proyectos y, por último, realizar una consulta, una búsqueda de los solicitantes y los proyectos que tienen registrados. Con relación a las configuraciones globales del proyecto, se deben de tener en cuenta las siguientes configuraciones y consideraciones iniciales. Se crearon carpetas Static Files, Templates y Media en la raíz del directorio del proyecto con el objetivo de administrar de una mejor manera los elementos que se comparten entre todas las aplicaciones, como son los estilos de CSS, el template base que sirve de padre para las demás plantillas HTML y una carpeta para almacenar las imágenes que se cargan mediante los formularios de las apps. Lo anterior requirió modificar el archivo de settings del proyecto en los apartados de templates, en los apartados de static files, sus directorios, y en las rutas y la URL de los archivos media. En la aplicación se pueden crear usuarios genéricos que pueden hacer uso de App Risk Calc y App Blog Agri, es decir, de las otras dos aplicaciones del proyecto. Para la creación de usuarios con permisos de administración, se optó por colocar un link en la barra de navegación del template que, en caso de ser superusuario, permite acceder al administrador proporcionado por Django. Uno de los puntos que debe resaltarse de esta app es que no se definió ningún modelo. Sin embargo, se utilizó una adaptación de formularios para la creación de usuarios y para la adición de algunos atributos. El uso de clases meta para definir el modelo al que hace referencia los formularios personalizados y la definición de campos específicos para mostrarse ayudan para su implementación en los templates. También la posibilidad de sobreescribir algunos métodos como save permite asignar variables a los modelos sin tener que pasar al formulario y o asignar campos de formulario a los valores definidos en el modelo. En cuanto a la app Blog Agri, se diseñó esta aplicación con el objetivo de implementar un blog para temas de agricultura, que los usuarios pudieran consultar y que se les permitiera borrar o modificar sus propias publicaciones. En esta app se desarrolló el concepto de CRUD, para lo cual se diseñó lo siguiente: un modelo POST para almacenar la información de las publicaciones. El campo de autor de la publicación se encuentra relacionado de uno a muchos con los usuarios, es decir, un usuario puede tener muchas publicaciones, pero una publicación solo puede tener un autor. También se utilizaron variables específicas de Django como slugfile, que nos permite modificar el título para luego mostrarlo en la URL de una manera amigable con los buscadores de SEO. Otro apartado importante es que se genera un archivo choices para administrar las tuplas que sirven para aquellos campos del modelo que utilizan valores predefinidos, es decir, una serie de valores que se muestran en el template, pero que se almacenan con otro valor en la base de datos. Para el caso específico de la app Blog Agri, se definieron si las publicaciones son públicas o privadas, y los tipos de categorías del blog. En cuanto a los formularios, se utilizaron formularios personalizados y que contaran con validaciones para ciertos campos, como por ejemplo, si el contenido era menor a 100 caracteres, se arroja un valor en el cual se muestra que el contenido tiene que ser mayor a 100 caracteres. Y mediante el uso del método clean, pudimos validar varias condiciones de campos al mismo tiempo. En el caso de esta aplicación, validábamos si el estatus del post era público, tenía que tener cargada una imagen, y si era un borrador, no era indispensable. Las vistas de la aplicación incluyen un blog para listar las publicaciones de todos los usuarios del blog y que también sean públicas. Una vista post-user para listar las publicaciones únicamente que corresponden al usuario autentificado. Una vista post para obtener el contexto que permita renderizar los elementos necesarios para el template de cada publicación.
una vista Create Post para crear nuevas publicaciones, una vista Edit Post para renderizar un formulario que permita editar una publicación a través de una instancia, una vista Confirm Delete para generar un render con la confirmación para borrar un objeto y una vista Delete Post para realizar el borrado de una publicación. El uso de URL con parámetros, vistas y formularios para permitir la edición de objetos específicos en los modelos se utiliza en esta aplicación, lo cual se ve reflejado en su uso en los templates. Para el caso específico de listar publicaciones, se utilizó como parámetro de selección el objeto post.slug para que el navegador mostrara el título de manera amigable en el navegador, y para la edición se utilizó PostID. En realidad no tiene ninguna diferencia, se puede utilizar cualquiera de los dos métodos. Sin embargo, se estaba experimentando para ver cómo se filtraban los datos en cada situación. También es importante señalar que la vinculación de esta app con las validaciones de usuarios afecta el comportamiento de algunos templates, en donde dependiendo si el usuario ha realizado alguna publicación, se muestra en un apartado especial. Y en caso de no haber publicado nada, aún puede ver las publicaciones de otros usuarios, pero no puede editarlas o borrarlas, siendo posible únicamente aplicar el borrado y editado si el mismo usuario que las creó las desea modificar. Por último, la app RiskCalc es una aplicación que simula de manera preliminar un simulador de riesgo de otorgamiento de créditos, al que pueden acceder usuarios registrados, los cuales deben de seguir los siguientes pasos: acceder al registro de solicitantes para crear el primer solicitante de crédito, acceder a la vinculación de un proyecto al solicitante registrado y, por último, consultar los proyectos asignados a los solicitantes, en donde también se muestra un nivel de riesgo estimado en el otorgamiento del crédito. Si el solicitante tiene proyectos asignados, se mostrará la información de los proyectos en el template correspondiente. En caso de que no cuente con nada, se mostrará sin registros asociados. En caso de ser un superusuario, se podrán visualizar todos los solicitantes registrados por los usuarios y sus proyectos asociados. En el caso contrario, únicamente el usuario podrá visualizar la información que él mismo registre. Esta aplicación implementa 3 modelos, mediante los cuales se busca relacionar personas que soliciten créditos para el sector agroalimentario con los paquetes tecnológicos, que son las especificaciones, tecnología aplicada, tipo de cultivo o número de hectáreas, así como la ubicación en donde se desarrolla el proyecto, para poder generar un escenario de riesgo por el otorgamiento del crédito asociado. El presente ejemplo es una simplificación para poder implementar conceptos de programación mediante el framework de Django, entre otros, herencia, diseño y migración de modelos, implementación de formularios, personalización de formularios integrados en Django, autorización y evaluación de usuarios mediante la clase User Creation Form, decoradores básicos como Login Require, validaciones personalizadas con Clean Data, así como condicionales y bucles con Jinja. En resumen del proyecto, mediante sus 3 aplicaciones, busca ofrecer 2 herramientas para los participantes de los mercados del sector agroalimentario, que son una herramienta para estimación de riesgo en el otorgamiento de créditos al sector agrícola y un blog de noticias mediante el cual puedan estar informados de las principales novedades. La última aplicación de usuarios sirve como puente para poder vincular los usuarios registrados con ciertos permisos dentro de las otras 2 aplicaciones.